Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo programa de 111 historias de personas con diabetes, donde queremos ayudar, visualizar y concienciar. ¿Cómo? De la mejor forma posible, escuchando a diferentes personas con diabetes. Historias que merecen ser contadas, historias que merecen ser narradas. Hoy tenemos con nosotros a Elsa Fernández, que es una persona que nos va a contar su experiencia con diabetes, pero además con algo muy interesante que habéis pedido muchos y muchas de vosotros. Ella es endocrino. Así que, bueno, pues sin más, doy paso a Elsa Fernández. Elsa, preséntate un poquito para que te conozcan un poco todos. Bueno, pues yo soy Elsa Fernández, ahora trabajo como endocrina efectivamente en el Hospital de Cruces, en Baracaldo. Empecé con la diabetes pues, un poco tarde para igual lo que habéis estado acostumbrados a contar por aquí. Empecé con 20 años cuando ya estaba estudiando medicina. Entonces, bueno, pues el debut fue un poco quizás menos escandaloso de lo que podría ser porque los síntomas pues un poco ya me sonaban de lo que íbamos estudiando por la carrera, aunque por tercero todavía no tenemos mucha idea de patologías, pues de la diabetes algo ya nos sonaba, ¿no? Entonces, pues cuando empecé con los típicos síntomas de beber mucho, orinar mucho, pues yo ya algo me olía, pero no lo quería ver. Siempre yo creo que le echas la culpa a otra cosa y como estábamos de exámenes por aquel momento, pues yo decía, bueno, pues serán los exámenes, estoy más nerviosa, bebo mucho. Y ahí seguí yo pues durante un mes o así, escondiéndome. Pero bueno, pues por suerte como conocía los síntomas, pues no hice una cetosis ni una cetoacidosis y debuté pues con una hiperglucemia simple, no necesité ingreso en UCI ni ninguna de estas cosas, pero sí que pues a la vez que con la diabetes tipo 1 pues empecé con un hipertiroidismo, que ya sabéis que las enfermedades autoinmunes, ya habéis contado varias historias más con enfermedades autoinmunes asociadas, pues empecé con las dos cosas a la vez para empezar mi andadura de endocrina y tener todas las patologías endocrinas a la vez. Entonces, como había bastante mezcla de síntomas y de cosas, así que me ingresaron. Yo soy de La Rioja y aunque ya estaba viviendo en Bilbao, pues como me encontraba mal, pues me fui a casa con mi familia a que me cuidaran. Entonces el diagnóstico y tal fue en el hospital de Logroño. Y allí me ingresaron. Tuve un poquito de mala suerte porque me pilló pues que si fiestas de Logroño, que si una huelga, que si no sé qué. Estuve allí pues 10 o 12 días, ya no me acuerdo, ingresada en el hospital. Eh, Tenían por aquel entonces una situación bastante mala con la educación diabetológica. Tenían una enfermera educadora para toda la gente de allí del Hospital San Pedro, con lo cual la pobre pues no daba abasto Nada, con agosto. todo. Y la educación pues fue una educación de supervivencia, de a ver a lo que puedas. Y salí del hospital, pues como yo creo que muchos de vosotros, con muchos papeles, pero con muchas dudas. Y pues ya empecé pues, a investigar un poco por internet lo que buenamente puedes y no sé qué. Y como ya estaba estudiando endocrino, pues una de mis profesoras de endocrino pues era la jefa de endocrinología de Cruces. Y justo venía a dar una charla a Logroño, a la Asociación de Pacientes con Diabetes de allí de Logroño. Y yo para estas cosas soy muy vergonzosa, pero mi madre es así como más echada para adelante y me dijo, le tienes que decir porque no pintas nada tú viniendo a las consultas aquí cuando estás viviendo en Bilbao. Y bueno, gracias a la insistencia de mi madre, le abordé pues eso, a la que era la jefa de endocrino, que ahora pues es mi jefa, y a ver si me podían ver en el hospital de Cruces, pues para no tener que andar haciendo viajes de ida y de vuelta. No me puso ninguna pega, al revés, me dijo que no tenían ningún tipo de problema. Me acogieron súper bien allí. Allí la verdad que tuve por primera vez una educación diabetológica arreglada como tal. Tenían allí un hospital de día, estaba Yolanda de enfermera y tuve a Fede Vázquez como primer endocrino y la verdad que con ellos ya cambió mi película porque es muy importante, ¿verdad?, en diabetes que te den herramientas con las que tú poder manejarte, porque al final, esto lo hablamos mucho pues, con las personas con diabetes que vienen a la consulta, que al final a mí o a la enfermera nos ven o nos vemos pues una vez cada 4, 5, 6 meses, 3 si hay mucha suerte.
pero el resto del día, de los días y de la vida, pues eres tú el que tienes que tomar decisiones continuamente. Entonces, pues eso me cambió la perspectiva totalmente, porque pues aprendí a contar raciones, a ajustar insulina por ratios, factor de sensibilidad, bueno, pues a defenderme un poco en el mundo este de la diabetes. Y entré también a formar parte de un ensayo clínico que estaban haciendo entonces, pues con alguna molécula de estas que se van investigando, se siguen investigando, inmunomoduladoras, que se piensa que pueden frenar un poco a veces la progresión de ese ataque autoinmune. De momento no han encontrado ninguna que funcione, pero bueno, ahí Bueno, siguen buscando. Entonces yo participé en uno de esos ensayos como persona con diabetes, que pues eso no tuvo efectividad y lo pararon a mitad del ensayo, bueno, bien. pero pues también estuve metida en un ensayo de estos y pues seguí estudiando medicina, repetí un año porque como me pilló en plenos Claro. exámenes, pues me quedaron ahí 3 asignaturas por hacer, que no se podía pasar con asignaturas pendientes porque era cambio de ciclo. Entonces, pues repetí un año, que viéndolo a posteriori creo que me vino bien para Sí. asentar también otro tipo de cambios vitales que habían sucedido ese año. Muchos, muchos cambios vitales, ¿no, Elsa? Sí. Y me vino también bien, yo creo, para relativizar un poco las cosas en mi vida, ¿no? Yo siempre, como estudiante, era un horror de estas de manojo de nervios el día antes del examen y todo me va a salir fatal y no sé qué. Y esto como que te pone la perspectiva un poco en donde realmente tiene que estar, ¿no? Y me ayudó a ir, pues oye, más tranquila en los exámenes. Relativizas y dices, pues si es un trozo de papel, ¿no? Si no lo apruebo ahora, ya lo aprobaré más tarde. Seguí con la carrera y cuando me tocó elegir especialidad, pues la verdad es que tuve, o sea, a mí me gustaba endocrino, me gustaba la patología que se ve en endocrino, me gustaba la diabetes, pero tuve muchas dudas porque pues no sabía tampoco si el yo también tener una diabetes iba a ser una ventaja o un inconveniente. Es decir, pues no sé si me daba como igual un poco de miedo ver pues que fuera mal la gente o que fuera muy bien y yo muy mal, yo qué sé, no sé. Tenía un Vaya, poco, sobre todo tenía un poco yo creo miedo de ver que hubiera mucha complicación a largo plazo y tal y que eso pues me hiciera un poco venirme abajo. Pero bueno, al final me decidí por endocrino y no me arrepiento para nada porque no, pues no veo estas cosas así. Por fortuna cada vez vemos menos porque tenemos mejores tratamientos y creo que, pues que en parte es un punto positivo porque pues es verdad que yo en la consulta no le digo a todas las personas con diabetes que tengo una diabetes tipo 1, pues porque pues a veces yo no sé tampoco si para esa persona va a ser más cómodo, más incómodo, pero pues hay momentos en los que sí que lo cuento, pues si veo a una persona, sobre todo en el debut, muy agobiados porque es como que se te viene el mundo encima, pues ahí sí que no tengo ningún reparo en contarlo y decir, oye, pues de esto se sale, de verdad te lo digo, que he estado ahí al otro lado y esto ahora se te hace un mundo, pero vas a poder hacer de todo. A veces tendrá que adaptarse a tu vida y no al revés. Y creo que en ese sentido sí que pues me ayuda a mí a entender mejor ciertos problemas del día a día, ¿no? Que yo creo que cualquier persona los puede entender, pero cuando vives igual con ello, pues entiendes, yo creo que la gente que lleva, porque lo veo en compañeros, ¿no? Que la gente que lleva mucho tiempo atendiendo diabetes ya también este tipo de cosas las ve perfectamente. Pero al principio quizás igual nos cuesta más verlo y cuando lo vives, pues cuando viene alguien y te cuenta que ha tenido un problema en su vida y que por eso su diabetes está peor, pues es que sabes que es verdad, porque es difícil compatibilizar cualquier otro problema de la vida con llevar bien el tema de la diabetes porque necesita bastante dedicación, ¿no? Eso es algo que yo creo que te ayuda a comprender. O cuando la gente te cuenta en las hipoglucemias, que yo soy muy pesada con la regla del 15 y solo el azucarillo y aléjate de la nevera, pero yo en el fondo, aunque no
aunque no lo diga muy abiertamente, entiendo esa sensación de me comería todo lo que hay en la nevera, porque existe. Pero bueno, pues es verdad que al final pues tenemos que intentar transmitir, ¿no?, un mensaje, pero sí que es verdad que hay sensaciones que yo creo que las puedes entender mejor pues porque las compartes o las has vivido. Exacto. Es que es por eso, ¿no? Eso me ha gustado mucho esa parte que has contado de que no siempre cuentas que tienes diabetes porque no sabes si va a ser para el paciente algo positivo o incluso va a decir, ostras, que sabe más de lo que yo pienso, ¿no? Quizá, ¿no? Que pueda pensar, ¿no? O sabe, Mm, pero que lo compartes en los debut. Creo que para una persona que acaba de ser diagnosticada en diabetes, encontrarse con una profesional endocrino o con una persona sin más, ¿no? que tiene diabetes, muchas veces le ayuda a salir de ese estado de shock o ese estado de miedo que puede tener, ¿no?, cuando acaba de ser diagnosticada, ¿no? Y puedes mm. tener muchas experiencias diferentes, ¿no? Me imagino, Elsa, pues no sé cómo es la reacción de los pacientes cuando les dices que tienes diabetes, sobre todo en esas personas que acaban de ser diagnosticadas. ¿Cómo suele ser esa reacción? La mayoría se sorprenden, pero es verdad que al final, como es un momento un poco, ya lo sabéis todos, delicado, que tienen, yo creo que tienen tantas cosas en su cabeza que mm, la reacción yo creo que suele ser un poco de sorpresa y de alivio a la vez, porque al final, por mucho, porque yo de entrada pues igual no voy y les digo, la mira, soy fulanita y tengo una diabetes, pues voy y me presento como endocrino, igual si les veo muy agobiados, pues en la misma consulta, en la misma primera consulta a veces sí que se lo puedo decir, si no, a veces es igual un poco más adelante, si les sigo viendo ahí como agobiados y bloqueados, entonces sí, a veces me pasa que aunque les haya dicho antes muchas veces que van a poder hacer lo que quieran y qué tal, en ese momento en el que les digo que tengo una diabetes tipo 1, se sorprenden y te dicen, y entonces voy a poder hacer tal. Y ahí ya como que se lo empiezan a creer de verdad. Sí, ¿no? ¿Voy a poder seguir haciendo deporte? Sí, vas a poder seguir, pero sí, de verdad, ya no. Ahora ya sí. Claro, es que por eso es tan importante, ¿no? A ver, que por supuesto los endocrinos que no tienen diabetes, por supuesto que también, ¿no? Pero sí que yo he escuchado que cuando incluso en algunas charlas, ¿no? Cuando en algunas asociaciones invitan a alguien a dar una charla, un profesional o no profesional, deportista o no deportista, pero tiene diabetes, hay un plus de credibilidad. ¿Por qué? Porque se están viendo reflejados, no por nada Mm, más, sino porque se sienten sí. reflejados, ¿no? Y además el idioma en el que tú les vas a hablar, por supuesto, Elsa, va a ser un idioma profesional, pero tú sabes lo que has comentado antes de las hipoglucemias, ¿no? Que cuando muchas veces nos va de las manos y vamos a la nevera y nos pasamos, cosa que no debemos hacer, pero tú sientes, sabes lo que se siente en una hipoglucemia y vas a empatizar más con esas personas, ¿no? Porque te vas a sentir en ocasiones identificada, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí es un plus, ¿eh? Para Mm, mí es un plus en ese sentido, ¿no? Porque los pacientes saben que tú sientes lo que ellos están sintiendo. Entonces, mm. es Y diferente. eso, a la contra, yo creo que pasa un poco lo mismo, que por mucho que tú les digas y se lo crean y no sé qué, pues, o sea, yo creo que daría igual que fuera yo o que fuera, pues, yo qué sé, el paciente de al lado, que justo hubiera ingresado por Eso una es. neumonía y que le cuente que realmente tiene una diabetes y que hace lo que hacía antes o que, pues, como tú, se sube al monte más alto. O sea, yo creo que es más el ver que realmente alguien que tiene lo mismo que le acaban de decir a él que tiene, que al principio es como que no sabes la que te viene un poco encima y te esperas, yo creo, el extremo peor, Sí. ver a alguien que ya ha pasado por esas fases y que te dice que puede hacer una vida rigurosamente normal y que tú vas a poder hacer lo que quieras, pues da igual que se lo diga yo o que se lo diga, pues eso, la persona de al lado de la habitación, que hace un poco el mismo efecto. Pero bueno, si te lo dice un poco el médico que te está tratando en ese momento, pues igual justo en ese momento y sobre todo
cuando son personas jóvenes que debutan, que también los padres están como súper agobiados. Yo creo que es una manera de que ya no ellos, sino los padres, pues se relajen un poco y digan, bueno, no es el fin del mundo y va a poder hacer lo que quiera, porque a veces el agobio, quizás en ciertas edades nosotros no vemos niños, pero incluso en los adolescentes nosotros vemos de 15 para arriba. Yo creo que el agobio de los padres cuando debuta un niño es todavía más que el de uno propio cuando empieza con la diabetes. Porque al final, pues bueno. Normal, ¿no? También es su pequeño, su pequeña, velan por su seguridad, por su salud y de repente se les ve que se creen que eso se les escapa, ¿no? Que se les va de las manos. Claro. Hay padres, hay llamas o papás y mamás que me han contado que se han sentido cuando han cogido al niño o la niña y han salido del hospital ya con el debut, después de pasar unos días en el hospital, ¿no? Y han vuelto a casa, que se han sentido como cuando había recién nacido, ¿no? Como cuando acababa de dar a luz la mamá y volvían a casa y decían, ¿y ahora qué? Pues lo otro era una alegría, pero aquí era una sensación de decir, vale, salimos del hospital, nos han cuidado mucho, nos han enseñado mucho, ¿y ahora qué? ¿No? Ahora empieza realmente la historia. ¿Cómo se sintió Elsa? Porque nos has comentado que te diagnosticaron, no sé si te he entendido bien, diabetes e hipertiroidismo a la vez, las dos patologías. Ostras, maja, yo suelo decir que mi sistema inmunológico a mí me odia, porque tengo diabetes, hipotiroidismo, también tuve hiper, ahora pasado al lado oscuro, que digo yo, al hipo, ¿no? Pero también, pues, vitíligo, gastritis, celiaquía, vamos. Yo suelo Joder. decir, mi sistema inmunológico me odia. O sea, un día me voy a sentar a hablar con él a ver si ya para, ¿no? Y ya se relaja, ¿no? Pero a ti también, las dos cosas a la vez, ostras, tuvo que ser difícil de compatibilizar, ¿no? O de estabilizar esto, ¿no? No me extraña que tuvieses necesidad de asentarte un poquito un año, ¿no? Sí, al principio, sobre todo antes del diagnóstico, fue un poco pues duro en el sentido de que al final se mezclaban un poco los síntomas de las dos Claro, cosas. claro. Y con el hipertiroidismo es bastante típico que haya cambios de humor pues bastante marcados. Y yo los tenía. Además lo juntas con unos exámenes de tercero de medicina, pues tienes vamos, el kit perfecto. Yo vivía en una residencia de estudiantes y me acuerdo que la persona con la que más compartía allí, que era mi mejor amigo allí, pues en aquel mes, o sea, no nos podíamos ni ver, o sea, teníamos discusión tras discusión, un día lloraba, otro día me reía, o sea, a ver, un horror, un horror. Sí, Porque un día estaba aquí y otro estaba en... exacto. Y a eso, pues eso, le sumas... Yo tenía mucha nicturia, muchas ganas de orinar por la noche cuando empecé. Pues eso, le sumas que no dormías nada, que todo el rato eso era beber, orinar. Pues al final, ese mes antes del... Más que una vez que me dijeron, que fue como, bueno, pues es esto. Y ahora es una jodienda, pero por lo menos sé que me estaba pasando este último mes, Exacto. que no era yo. Y tu amigo también, ¿no? Ya se quedó más tranquilo. Dijo, vale, que no es Elsa, no era Elsa. Joven, sí, el último mes la verdad que fue un poco, sí. Pero sobre todo yo diría que más, o sea, pues por el cansancio acumulado y esos cambios de humor que vamos, se juntó una cosa con la otra y me hicieron buenas Estaban migas. totalmente justificados, Elsa. No pasa absolutamente nada, ¿eh? Estaban totalmente justificados, así que no pasa absolutamente nada. Bueno, y nos has comentado que, claro, tú te volviste a Logroño, te trataron allí, que había ese problema con la educación diabetológica, por lo que has comentado, que había falta de personal, que al final es algo que cada Sí, vez pasa más, que aquí reivindicamos, por favor, personal sanitario, necesitamos personal sanitario, ¿eh? Para que se sientan apoyados. sí. Y luego, al final, fuiste tratada en Cruces, que es donde trabajas y donde te atienden ahora, ¿no? En el Hospital de Sí, Cruces en Baracaldo, pero bueno, que es la zona de Bilbao. Para los que no sepan, pues es el sí. hospital casi más grande importante de la zona de Vizcaya.
por lo menos de Bilbao. Sí, yo Vale. luego iba, una vez que decidí hacer endocrino, pues tenía como varias opciones miradas, pues un poco por tema formativo, donde hospitales grandes, donde pudiera haber bastantes cosas y tal. Pero sí que es verdad que, claro, ya llevaba 7 años viviendo en Bilbao y si podía quedarme en Bilbao. Ahora me estoy arrepintiendo un poco con esto del euskera, pero es un poco difícil. Pero bueno, no es broma, no me arrepiento. Y como ya llevaba 7 años aquí, pues priorizaba un poco quedarme en Bilbao y la verdad que Cruces pues era dentro de Vizcaya, es uno de los hospitales más grandes y formativamente a mí era el que más me cuadraba. Entonces al final, pues esto va por número una vez que haces el MIR. Y entonces, pues yo iba allí con mi listado de hospitales a ver a dónde me voy, si a León, a Salamanca o a dónde. Pero bueno, tuve suerte de que nadie cogió antes que yo la plaza de Cruces y me pude quedar allí. Me formé allí los 4 años de residencia y cuando terminé tuve la suerte de que justo se jubilaba una persona y me pude quedar trabajando allí. Y ahora de momento pues estoy trabajando allí En pues, endocrino. En en endocrino. endocrino. Perfecto. Bueno, pues fenomenal. Tengo una pregunta. ¿Cómo definiría Elsa la diabetes como Elsa, paciente con diabetes, y como Elsa como endocrino? ¿O qué? Qué difícil me lo pones. Bueno, a lo mejor lo definirías igual, pero No, no creo. Como endocrino yo siempre lo que les cuento a los pacientes pues al final es que es una enfermedad autoinmune que vosotros ya sabéis de sobra, pues que al final el sistema inmune, que es el que nos tiene que defender de cosas de fuera, pues como tú dices, nos odia un poco, se vuelve un poco loco, no sabemos muy bien, no tenemos muy claro por qué, y ataca células propias, destruye las células productoras de insulina y pues hay una ausencia de insulina que tenemos que suplir con insulina administrada de forma subcutánea, de una forma u otra. A día de hoy no tenemos otro tratamiento, ya, a ver si tenemos suerte y en los próximos años vemos otras cosas. Y como persona con diabetes, quizá que igual es más, pues no sé si lo definiría como un compañero de viaje o como una mochila. Depende del día, porque quizá más como una mochila. Porque al final yo creo que es algo con lo que tienes que cargar extra, ¿no? Lo que puede cargar una persona cualquiera. Y yo siempre les digo a los estudiantes de medicina se quedan bastante sorprendidos cuando pasan por las consultas de diabetes tipo 1, con la cantidad de decisiones y de información que manejan las personas con diabetes tipo 1. Se quedan porque pues, se imaginan pues, que es, oye, pues tú vas altos, rápidas, te pones 3 5 y 3 y arreglado. Y cuando llegan a la consulta con diabetes, bueno, ahora con los sensores ya ni te cuento, pero y empezamos que si el ratio, que si el factor de sensibilidad, que si aquí qué has comido, que si aquí qué ejercicio has hecho, que si, bueno, entonces se quedan un poco como alucinados de todos los conocimientos que tiene que tener una persona con diabetes. Y es verdad que yo creo que es una de las patologías que más exige a la persona en cuanto a conocimientos y en cuanto a tener que poner de su parte. Por eso digo que es como una mochila, porque al final, si tú intentas hacer como que no la ves o hacerle poco caso, porque pues hay veces que, pues que en diferentes momentos de la vida que quizás no son fáciles, pues hay muchas personas pues que no te dejas de poner la insulina, pero igual no estás tan pendiente, ¿no? Del ajuste, de corregir, de tal. Y ya eso de no estar tan pendiente se nota mucho en el control y te puede empeorar mucho la hemoglobina glicosilada. Y tú te estás poniendo 4 veces al día tu insulina y haciéndote tus pero da igual. controles Hay y muchas más aún cosas que así eso. que eso en pocas patologías pasa. Si tú te tomas tu medicación como te han pautado, en pocas patologías pasa que porque te descuides un poco de vayas a armar un follón, por decirlo de alguna manera. Entonces, al final, por eso te digo que es como una mochila con la que hay que ir pues todo el día, porque si me voy a hacer deporte tengo que pensar, a ver, ¿qué hago? Me bajo la... Elsa,
Elsa. ¿Elsa se ha cortado? Sí, verdad que se había cortado, que eso, que estás continuamente tomando decisiones. Si te vas a ir a hacer deporte, tienes que saber. ¿Sueles, a ver, esta pregunta, pero ¿sueles corregir a veces a tus compañeros endocrinos? No, esto no es así. A ver, esto es así. Con respecto a la diabetes. Pues no sé, eso creo que se lo tendrías que preguntar más a ellos. Creo que no. A veces sí que es verdad que igual, o sea, yo sí que doy mi punto de vista pues muchas veces comentamos, ¿no? Pues yo, por ejemplo, llevo una bomba de insulina ahora porque tenía muchas hipoglucemias y al final me acabé poniendo una bomba. Y a veces, pues con los compañeros que más llevamos bombas, pues que hablamos, hombre, pues al final sí que es un rollo el cambio del catéter, no sé qué tal. Y digo, ya, si es que yo, o sea, al final machaco mucho a la gente en las consultas, hay que cambiar el catéter cada 3 días, no sé qué, pero pues alguna vez a todos se nos olvida y te pasa el cuarto día y de repente dices, uy, que se me quedo sin insulina porque no me he cambiado el catéter. Pues ese tipo de cosas que ya te digo que yo creo que la gente que lleva mucho tiempo viendo diabetes tipo 1 y ya tiene una sensibilidad, también este tipo de cosas las tienen muy presentes. Entonces, en ese sentido, la verdad que con mis compañeros, yo creo que los que ven ahora diabetes tipo 1 también tienen bastante sensibilización con todos estos temas, tienen más experiencia que yo y eso también se nota al final. También en las consultas aprendemos mucho de las personas con diabetes, o sea, de todos, pero de algunos más que de otros, lógicamente, pero aprendemos de todos, pues porque al final pues cada persona es un mundo, ¿no? Y pues unas personas pues hacen mucho deporte o hacen un deporte más extremo como es tu caso y al final en diabetes, por desgracia, y como ya sabéis más que de sobra, 2 y 2 no son 4, nosotros al final intentamos dar unas pautas generales que luego cada uno tiene que ir adaptando, sobre todo con el ejercicio es el mejor ejemplo de todos, porque no tiene que ver un ejercicio con otro, una persona con otra, con un ejercicio en concreto. Con el mismo ejercicio, eso es. Vamos, entonces damos unas pautas generales y luego hay que ir reajustando en función de cómo te vaya a ti y muchas veces pues siempre aprendemos de cosas que nos decís, que nos contáis, que nos enseñáis, aplicaciones nuevas, cosas nuevas que descubrís antes que nosotros. Ahora además con esto de la tecnología que viene todo a una velocidad que cuesta mantenerse al día. No sé cuáles serán las próximas novedades en cuanto a la diabetes. Es verdad que la evolución, por lo menos de cuando yo debuté hace casi 30 años, ahora ha sido inmensa, ¿no? En cuanto a los tipos de insulina, sensores, bombas, etcétera, ¿no? No sé cuál será la próxima gran evolución, ¿no? Esperemos que sea lo que todos queremos, pero eso quizá esté más lejos. Pero bueno, que es verdad que la calidad de vida de las personas con diabetes ha mejorado mucho y que sigamos que siga mejorando, ¿no? Y me gusta mucho es lo que has comentado, ¿no? Que aprendéis con las personas, con los pacientes, ¿no? Que al final es lo que abogamos muchas veces, que tenga que ser que sea un diálogo, ¿no? Un aprendizaje en conjunto, porque al final nosotros tenemos la experiencia, vosotros tenéis la formación, en tu caso tienes las dos cosas, con lo cual siempre y cuando compartamos experiencias siempre testadas, ¿no? Anotadas y verificadas, pues vamos a poder avanzar juntos, porque al final es así, ¿no? Lo que buscamos es eso, poder avanzar y adaptar, ¿no? A la diabetes a cada persona y siempre y cuando haya un buen control. Vamos a conocerte un poco más a ti, a Elsa, como persona. ¿Qué le gusta hacer? Sus hobbies, si practicas algún deporte, tus viajes, lo que tú quieras contar, Elsa. Pues no soy demasiado deportista, la verdad. Intento hacer algo de deporte, pero más por la verdad que por que hay que hacerlo, que porque sea muy deportista. Me gusta mucho viajar, eso sí.
Ahora estos últimos años con esto de la pandemia no he Claro. viajado mucho y me he movido más por el ámbito nacional, pero sí que me gusta mucho viajar y conocer otras culturas. Y sí que es verdad que en el extranjero muchas veces se dan situaciones graciosas, ¿no? Con el tema de la diabetes, seguro que a todos os han pasado. Elsa, Estuve en Sri Lanka hace unos años sí, de Sri y Lanka, sí. en Sri Lanka y llevaba por aquel entonces llevaba el freestyle libre que no estaba financiado, pero pues yo me lo compraba a través de la web que Sí. ya se podía comprar. Y me hizo mucha gracia un comentario de un señor que me ve por la calle, me señala y me dice esto que es para los mosquitos. Digo, mira qué ocurrencias más graciosas tiene la gente. Aquí ha salido de todo, ¿eh? GPS, han llegado a decir, un tapón de botella, bueno, ha salido de todo. O sea que, pues si es por eso, vamos a poner diferentes utilidades del free, vamos, por todos los Pues, sitios. sí, sí, sí. Y sí que, pues eso, con la diabetes yo creo que nunca he tenido ningún problema para viajar ni para... Sí que hay que tener un poco de cuidado porque al final pues estás en ámbito que no controlas, comida que no cuentas igual de bien y sí que algún susto pues siempre hay. Pues recuerdo una vez también en Costa Rica que subimos una micro montañita, ¿eh? Que hay un volcán allí, se puede subir pues al monte de al lado para ver el volcán desde el monte de al lado y subimos y también nosotros fuimos súper inteligentes que subimos a las 10:30, 11 del mediodía de allí de Costa Rica pues con un calor que te mueres y entre que no contabilizaba muy bien las raciones, el calor, no sé qué, y que por aquel entonces hacía muchas hipoglucemias, subiendo al volcancito aquel, pues claro, entre el ejercicio, el calor, pues, los síntomas de hipoglucemia, pues ni Claro. enterarme. Y de repente me paro y digo, uy, me encuentro un poco mal, me hago un control, 23. Uf. 23 de glucosa subiendo un volcán. Digo, estupendo. Menos mal que al final, pues enseguida remonto yo es verdad que con el azúcar, pues enseguida me sube y no tuve ningún problema. Pero claro, es verdad que en ese momento te asustas. Entonces, pues lo que hablábamos antes, que es súper importante saber un poco cómo Planificar. reaccionar y cómo arreglarte y planificar y llevar siempre, desde luego, Planificar, yo siempre digo material. planificar y aprender a ser autosuficiente, ¿no? Porque te puedes encontrar en esas situaciones. Es muy fácil decir todo se puede, pero hay que ser responsable a la hora de tomar ciertas decisiones y si Mm, quieres hacerlo, planificar cómo y ser autosuficiente, ser capaz de poder reaccionar tú misma para evitar un problema mayor, ¿no? Y eso mm. siempre es algo que comento, ¿no? Que todo se puede, pero con cabeza. Es decir, Sí, con llévate cuidado. cosas, hay que saber cómo reaccionar, ser autosuficiente y planifica, porque claro, Mm. al final esa variable va a estar ahí siempre para acompañarnos. Y si vas acompañado, siempre yo creo que es importante que tus compañeros sepan qué tienen que hacer si ocurre una hipoglucemia, por si acaso, porque bueno, Exacto, eso es lo muy ideal es que no importante. ocurra, pero si ocurre, pues que tus compañeros sepan lo que tienen que hacer y lo que no. Porque yo me acuerdo, me comentaba el otro día una persona con diabetes en la consulta y dice, mira que llevo toda la vida con la misma cuadrilla y todavía me preguntan si con una hipoglucemia me tienen que poner insulina. Y dice, así que yo ya no les digo nada porque igual me matan. Pero es que eso es algo que es muy habitual, ¿eh? Porque claro, la gente, pues Sí, lo las poco que, películas tampoco ayudan mucho. no, 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 no ayudan demasiado, no, no ayudan demasiado, pero podríamos hacer también memes de películas, ¿no? Pero me imagino que ocurrirá en todas las patologías, ¿eh? Al final nosotros porque la conocemos, Sí, ¿no? sí, Pero seguro que sí, ocurrirá con otras cosas, ¿no? Que lo que pasa es que como esto sí, lo sí, sí. conoces, pues dices, ¿pero qué es esto, por favor, ¿no? Bueno, al Sí, pero eso final, sí que yo creo que es importante, pues, cuando haces un viaje, una excursión o te vas a ir, pues, aunque sea al monte de aquí al lado, que la gente con la que vas pues sepa qué hacer ante cualquier problema. Porque, pues bueno, lo ideal y lo habitual es que no pase. Esto es lo que les digo yo siempre con el glucagón, que
pues hay gente muy ahorradora que le da mucha pena que se le caduque el flucagón, pero lo ideal es que se caduque en la nevera, Exacto, pero hay que tenerlo en la nevera para por si exacto. acaso. Exacto, en la nevera y luego llevarlo con nosotros, ¿eh? De la mejor forma protegida posible, pero llevarlo con nosotros Sí, allí, allá donde vayamos, cuando salimos de viaje, un informe médico, efectivamente. lo que sea necesario. Y bueno, y hablarnos un poquito más de ti. ¿Has estado en Sri Lanka, en Costa Rica? ¿En qué más sitios has estado? Pues he estado en Brasil también, en Noruega, estuve en Noruega. Bueno, y con la diabetes eso se puede hacer absolutamente de todo. Yo no soy, ya te digo, muy súper deportista, pero sí que hice algún pinito con el buceo, Ah, que allí sí que es verdad que hay que tener mucho cuidado con el tema de las hipoglucemias, pues porque al final vas a estar debajo del agua, entonces pues es mejor irte con una glucemia un poquito más mm, elevada, pero fue una experiencia muy chula también. Y luego, pues sí que en Sri Lanka hicimos un poco de snorkel y alguna cosilla así. Y pues lo mismo. Y yo creo que de países así lejanos, exóticos, un poco eso. En Noruega hicimos también trineo con perros, que fue una experiencia también muy chula. Y allí sí que yo tenía un poco de miedo en Noruega porque fuimos en noviembre, porque queríamos ver las auroras boreales sí, y tenía un poco de miedo con la insulina del frío. por el frío y tal. Pero bueno, al final llevando con lo que tú decías antes, llevando bien protegido, pues no hay ningún tipo de problema para irte a ningún lado. Muy bien. ¿Con qué sitio de destino te quedarías? Si tuvieses que elegir de uno, ¿con qué destino te quedarías? Bueno, eso es muy, muy difícil esa pregunta. Mm. Si tuviera que elegir uno para irme a vivir, quizás Costa Rica, porque me enamoré de aquel país y de la filosofía de la gente. No sé si has ¿Pura vida? estado No, no, pero es un destino pura pura vida, vida. pero es que son pura vida 100%, ¿no? O sea, el ritmo de vida es completamente distinto, que aquí es otra mentalidad diferente, que quizás tendríamos que Traerla, trasladarnos un ¿no? poco y rebajar un poco la prisa que llevamos Mm, aquí continuamente. sí, Pero quizás vamos, sí, a todos los países a los que he ido me he quedado con ganas de ver de más cosas volver. porque al final pues no te da tiempo a conocer un país en un viaje. Y lo bonito es eso, ¿no? Ir a un país y poder conocer cómo se vive allí, la gente de allí. Pero es complicado, en 15 o 20 días que te vas es imposible. Muy complicado, pero bueno, siempre se aprende algo y siempre se Y queda una con esas experiencias que te las llevas en una mochila diferente, ¿eh? En una mochila diferente que eso sí te gusta. da Eh, pesa menos. esa pesa menos. ¿Qué sueños tiene Elsa? Bueno, pues ahora sacarme el B2 de euskera, así a corto plazo, Osondo. que me está costando lo suyo. Pero bueno, pues me gustaría conseguir una plaza, por eso lo del B2 de euskera, porque al final pues llevo en cruces desde que terminé, pero pues no es un contrato, no es una plaza que sea mía, son contratos que se van, eventuales que se van renovando. Entonces, pues bueno, al final pues siempre te gusta un poquito más de estabilidad, saber un poco dónde vas a estar a futuro. Entonces sí que conseguir una plaza pues es uno de mis objetivos así a medio plazo. Eh, Estar bien con mi familia y que mi familia esté bien, que ahora en estos tiempos que corren, pues qué importante es, ¿no? Y que un poco no nos damos cuenta a veces. Tiene que venir una pandemia Para para que darnos cuenta. veamos la importancia de las cosas más pequeñas. Y en la vida, pues de momento no lo sé, la verdad. Voy viviendo un poco el día a día. Así que en algún momento dado, pues no sé si querré o no tener hijos, pues ya veremos. Tampoco es un impedimento esto de la diabetes, No, por hay supuesto que que no. tenerlo claro. Y sí que es importante planificarlo, eso sí, Eso sí. pero
Pero bueno, pues un poco esto, pues ninguna cosa así súper especial, pues tener un trabajo y estar bien y que esté bien mi familia. Y sí que me gustaría que pues mejore un poco la situación de atención a la diabetes en general, sobre todo en el sentido de que sea más equitativa en todas las partes, ya no voy a decir del mundo, porque eso sea soñar muy alto, pero por lo menos de nuestro país, ¿no? Porque al final pues, parece mentira, pero tenemos en cada comunidad autónoma Diferentes una legislación realidades. diferente que pues a veces nos impide hacer cosas en una comunidad autónoma que en la de al lado se hacen sin ningún problema. Y eso yo creo que pues entre todos, entre las asociaciones de profesionales y de pacientes, tenemos que ir luchando para que mejore. Y sobre todo, yo creo que tenemos que luchar por una educación diabetológica de calidad y reconocida, porque ahora mismo la figura de la educadora en diabetes no está reconocida en ninguna parte. Entonces, cuando toca en un servicio una jubilación de una enfermera educadora, es un drama. Es un drama porque al final, pues entre que esa plaza se cubre con una persona que vaya a estar fija, te van llegando gente, pues que ahora viene uno para no sé cuántos meses, luego viene otro para que tienes que ir formando a esa gente y hasta que llega alguien que se va a quedar, pues a veces cuesta. Incluso cuando llega alguien que se vaya a quedar, pues claro, al final pues esto funciona siempre por puntos y al no ser una plaza reconocida oficialmente o una especialidad de enfermería reconocida oficialmente, pues al final, lógicamente, cualquiera que tenga puntos puede coger esa plaza y tiene que empezar de cero, a formarse desde cero. Entonces yo creo que ahí sí que tenemos un hándicap un poco importante, Estoy muy de porque acuerdo en lo que además estás diciendo, ahora, Elsa. Sí, sí, sí. porque además es que ahora nos estaba tocando las jubilaciones, bueno, de muchas educadoras que empezaron prácticamente a la vez y Sí. que hemos aprendido muchísimo de ellas, yo de Yolanda en concreto, pero pues cada uno de su hospital. Y tenemos pues a las que tenemos ahora nosotros, Rosa y Gloria, pues que ya les quedan poquitos años para jubilarse y al final pues a veces cuesta un poco ese relevo, porque hasta que tienes a una persona fija y que se puede ir formando, es un poco complicado a veces. Y esto no debería Debe ocurrir. ser así, porque al fin y al cabo, pues eso, el pilar básico del tratamiento de la diabetes es la educación diabetológica y si no hay educación, pues podemos echar la llave y cerrar el servicio, porque por mucho que nosotros queramos, lo que decíamos antes, vamos a ver a la persona con diabetes una vez cada 4, cada 6 meses y podremos intentar suplir un poquito de ese papel, pero es imposible. Sin una educación diabetológica de calidad, al final, pues no se puede tratar bien una diabetes tipo 1. Me alegro mucho que lo digas y yo lo extrapolaría también a la diabetes tipo 2, ¿eh? Porque Sí, sobre todo sí, cuando desde empiezan con luego. insulina. Sí, eh, hablo de la diabetes tipo 1, pues porque es la que vemos más en el hospital. Nosotros la diabetes tipo 2 la vemos más en claro, los ambulatorios, pero sin duda que vamos, ahí ya tenemos, pues, si en diabetes tipo 1 tenemos déficit, en diabetes tipo 2 es impresionante, ¿eh? Es déficit al impresionante el cuadrado. déficit que habría. De hecho, el primer problema que hay es lo que acabas de comentar, ¿no? Que se dejan en atención primaria, cuando deberían de pasar muchos de ellos al especialista, sobre todo cuando empiezan con insulina. Quizá en la primera etapa no, pero luego sí. ¿Qué ocurre? Falta de medios, falta de personal. Si ya no abarcamos, ¿no? Con los diabetes tipo 1 en los hospitales, imagínate añadir a los diabetes tipo 2, que son el 80 al 90% de la población, ¿no? Y la figura de educación
diabetológica de educadora es que es tan importante, es que es tan básico y se le da tan poca importancia desde donde se le tenga que dar, no digo por parte de los sanitarios, ¿no? Que es todo lo contrario, si tú lo estás abogando. Incluso yo, no sé si tendrás tú esa sensación, pero muchas personas con diabetes tenemos la sensación que fuera de lo que es el área de endocrinología, sobre todo pues ¿no? Cuando se nos trata en otros sitios, se nos ingresa por otro motivo, hay mucho desconocimiento con la diabetes, ¿eh? O sea, Sí. yo no sé si es porque pues es lo que yo conozco, ¿no? Pero muchas veces me veo peleando, ¿no? No, porque esto me lo gestiono yo. Y al final es como, ¿pero por qué? ¿No? Y es normal, porque es que es algo tan personal, como tú has dicho antes, no es tomarse una pastilla o ponerse una inyección y ya está. Es algo tan que quizás por eso, ¿no? Quizás ese es el problema. Y esa educadora pues podría suplir esos problemas en muchas ocasiones, ¿no? Quizá. Mm. Sí, al final en la hospitalización, al final la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 se comportan bastante diferente, aun estando las dos insulinizadas se comportan muy Eso diferente. es. Entonces, en la diabetes tipo 1 pues ya sabéis que hay mucha más resistencia a la insulina, necesitan dosis bastante más altas. En el hospital en general usamos pautas un poco más fijas para facilitar un poco el trabajo. Y al final el personal del hospital está más habituado a ingresos de personas con diabetes tipo 2. Claro, Y en una persona con una diabetes tipo 2 probablemente si un día no le pones la basal pues no le va a pasar eso es. nada grave. Y la diabetes tipo 1 es otra cosa. Entonces es verdad que como estamos más habituados a ver la diabetes tipo 2 en el hospital, cualquiera que no está formado en diabetes tipo 1 pues es verdad que a veces se asimila que son, o sea, se hace como que son parecidas y el comportamiento es muy diferente. Y por eso yo creo que esa sensación es global dentro de la gente con diabetes cuando ingresa de no, por favor. No, sí, sí, yo siempre digo, somos la mosca, ¿eh? De los ingresos porque es como, yo que me dice, por favor, no. Yo me siento muchas veces, ¿eh? Que lo he dicho, no, esto me lo gestiono yo, me lo gestiono yo. Pero que claro, que en un hospital también hay muchas más variables y se observan muchas más cosas, sobre todo estabilizar a la persona, ¿no? Sobre todo cuando ingresa por otros Claro. motivos. Y quizás eso a nosotros se nos escapa, que muchas veces decimos, ¿por qué? No, pues porque ahora es más importante otra cosa, ¿no? ¿Por qué me ponen cortisona? Bueno, Sí, pues porque te tienen que poner cortisona, porque ahora sí. es más importante otra Efectivamente, cosa. en el ingreso al final hay otras prioridades normalmente, salvo que sea un ingreso justo por una cetoacidosis o una hiperglucemia, pues normalmente hay otras prioridades y si esos días hay un control de la diabetes un poco peor, pues solemos ser bastante más Eso es. permisivos, incluso cuando ya entramos los endocrinos al control de la diabetes tipo 1 en el hospital, somos bastante permisivos más permisivos con la hiperglucemia que en el día a día normal, porque es verdad que en el hospital se le tiene mucho miedo a la hipoglucemia normal, Claro. porque Sí, pues sí, no porque es te la lleva, situación de sí, sí, casa, acaba contigo no es la directamente. situación de casa y al final pues hay veces que pues hay que dejar en ayunas de manera precipitada, sin poderlo prever o estás más inapetente y vas a comer al final menos de lo que tenías previsto, pues entonces somos bastante, es verdad, más permisivos con la hiperglucemia y es verdad que pues los ingresos no suelen ser la experiencia que más nos gusta, ¿no? En la diabetes tipo 1, porque además yo creo que es un poco la sensación de pérdida de control. Sí, 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 sí. Es por eso, estamos tan acostumbrados a tenerlo todo bajo control que de repente como delegar, ¿no? Y dices, no. Y además, es lo que dices tú, que hay otras variables, tú no las tienes en cuenta porque bastante tienes ya en cuenta todas las variables y ya empiezan como a chocar contigo, ¿no? Y dices, esto no, esto es así. Y que ahora no pasa nada, ¿no? ¿Cómo que no pasa nada? No es como, sí, sí, lo has explicado muy bien, lo has explicado tal cual es. Así que bueno, desde aquí pido perdón cuando he estado ingresada por alguna otra cosa y he dicho, oye, que esto no es así. Pero bueno, No, y a veces también es verdad, porque es verdad que yo esto también lo hablo con los estudiantes a veces cuando pasan por la consulta, que pues una persona con diabetes tipo 1 sobre otras cosas de medicina, lógicamente no, pero sobre diabetes
tipo 1, pues vas a ver más que un estudiante de medicina o incluso un médico que se dedique a otra cosa que no sea la diabetes, porque al final, pues, y más de su diabetes, que es con la que convive el 100% de los días del año. Entonces, pues probablemente en muchas de las veces que nos decís o que decís en la planta, no, pues es que esto no es así, luego llevéis razón y hagamos lo que tenemos ahí puesto en el protocolo y vaya mal, porque os conocéis mejor que en el hospital, pero bueno, al final, pues en el contexto de un ingreso hay que funcionar un poco por protocolos y a veces pues no se puede individualizar No, hasta tal punto imposible, de es que imposible. en cada caso se afine hasta este punto. Normal. Pero sí, sí, suele ser yo creo algo que es común para todos. ¿Qué le diría Elsa a su diabetes si pudieras decirle algo? A mi diabetes, bueno, yo diría que ahora no me está dando mucha guerra, entonces que siga comportándose como estos últimos años. Y a la Que siga pastilla, estable, ¿sí? Que siga estable. que siga estable y podamos evitar complicaciones a largo plazo. Tenemos la suerte, yo creo, hoy en día que disponemos de tratamientos mucho mejores de los que había, como tú decías, hace 30 años y esto está mejorando mucho el panorama de complicaciones a largo plazo. Exacto. Yo que, como te decía antes, tenía un poco miedo de ver esa parte, pues es verdad que me llevo sorpresas gratas de pues, gente con muchos años de evolución de la diabetes tipo 1 y sin complicaciones o con Exacto. complicaciones muy leves. Así que yo creo que es algo que también hay que tener un poco en mente porque a veces pues nos agobia mucho. Bueno, yo al principio he de reconocer que yo creo que todos tenemos un poco nuestras épocas, ¿no? Como personas con diabetes, de unas épocas de que estamos ahí muy obsesos del control, de estar lo más bajo posible y me dan igual las hipoglucemias. Yo al principio era un poco kamikaze y prefería vivir en el 70 que llegar al 160, que me espantaba. Luego ya fui aprendiendo que la hipoglucemia tampoco es buena y ahora estoy ya en un momento más equilibrado, pero también existe, yo creo, pues eso, existen un poco los dos extremos y yo creo que no hay que irse ni al extremo de vivir en el 70 por miedo a las complicaciones a largo plazo, ni al extremo de vivir en el 240 por miedo a las hipoglucemias. Hay momentos de la vida en los que es difícil, pero hay que intentar encontrar un equilibrio. Y yo creo que en esto las asociaciones de pacientes son importantes porque por desgracia en la sanidad pública pues no tenemos, que yo creo que también, ya que nos ponemos a pedir, sería importante en los equipos de diabetes que hubiera muchas figuras, ¿no? Pero un psicólogo creo que sería importante porque pues hay veces que pues hay este burnout con la diabetes de larga o de corta o de la evolución que sea, o esa dificultad de asumir la enfermedad y adaptarla a tu vida. Y pues a veces nos quedamos un poco cortos en cómo ayudar a la persona en este aspecto, porque ya se va un poco de lo que es puramente de la diabetes y hay muchas cosas por detrás. Y como no tenemos pues figura de psicólogo, pues en la asociación de aquí, por ejemplo, tenemos la suerte de que Sí, disponemos sí. de psicólogo que pues, yo suelo recomendar y sí que yo creo que en esos momentos de bloqueo de estoy todo el rato en 240 porque me aterra una hipoglucemia, pues es un buen momento de pedir ayuda. Exacto. Igual que cuando aquí se ha hablado también de la tiranía del sensor, ¿no? De esa obsesión por estar siempre en un rango perfecto de 90, cuando eso se ha demostrado, y corrígeme si me equivoco, que en personas que no tienen diabetes también pueden tener picos de glucemia altos, ¿no? Que no siempre Ujú. están en una línea recta, sino que hay veces personas sin diabetes que pueden llegar a tener 180. Con lo cual, que no nos obsesionemos con estar en ese 90, en ese 100% en rango, que es importante estarlo
el mayor tiempo posible, controlar las comidas, el ejercicio, los rangos de insulina, o sea, todo, pero tranquilidad, ¿no? Que hay que saber Eso también interpretar los datos de los sensores y ser más abiertos con ello, ¿no? Y ver un poco todo en su conjunto. Al final, si tienes una buena hemoglobina glicosilada o un buen tiempo en rango, aunque no sea un tiempo en rango del 100% ni del... Es que del 100% es imposible. Posible. O Sí, de sea, hecho le sacamos una foto, cuando ocurre eso, le sacamos una foto y lo subimos, pero subamos también en esos días en los que estamos el 30 o el 20, sí, más que nada por ayudar a la gente, ¿no? Para que vea las diferentes realidades. sí. Hombre, que no hay que estar siempre en una cosa o en otra, que se puede estar en una cosa intermedia y evitar tanto las hiperglucemias como las hipoglucemias, los extremos, lo que has dicho tú, ¿no? Eso es. Y no obsesionarse, ¿no? Porque es verdad que ahora lo que tú dices con los sensores, pues hay mucha gente que vive un poco con la obsesión de estar en rango, y también hay que tener en cuenta en parte el error que puede tener el sensor, que a veces es a la Eso baja, es. pero a veces también es a la alta. Entonces cuidado también con eso, que las Eso es. correcciones con Eso es. cuidado. Y cuidado con la hipoglucemia, que no es, Una no es broma. gratis No, tampoco. no. Y ya no solo las hipoglucemias graves, que tienen consecuencias a corto plazo, sino que cada vez tenemos más datos de consecuencias a largo plazo de las hipoglucemias de repetición y de las hipoglucemias inadvertidas. Entonces, pues que hay que encontrar el equilibrio, y si tienes un buen control, una hemoglobina glicosilada, un tiempo en rango bueno por encima de 70, pues tampoco hay que volverse loco para llegar a un 90% del tiempo en rango y no vivir para conseguir este 90% de tiempo en rango, ¿no? Porque igual le colocas el sensor a tu madre y tampoco tiene un 90% de tiempo en Exacto, rango eso es. y no tiene una diabetes. Pero es que eso se desconocía o se ha desconocido, ¿no? O quizá por lo menos la mayor parte de las personas, ¿no? Ha llegado quizá con los sensores. Yo recuerdo cuando me fui a Nepal y conseguí en su día un sensor, el Descon, que me lo llegué a quitar durante una temporada cuando volví porque llegaba a ser una obsesión, ¿no? Veía continuamente, además si te marca continuamente lo que tienes, pero continuamente, como si fuera un reloj, ¿no? No te tienes que pasar absolutamente nada. Entonces, claro, aprendí mucho sobre mi diabetes porque sabía qué comidas me iban mejor, cuál es peor, pero me asustaba mucho porque no lo había visto hasta ese momento, ver que cuando comía, pese a que me había puesto insulina, empezaba a subir, porque eso no lo había visto de forma visual hasta ese momento, ¿no? Quizá lo sabía, pero no lo había visto. Entonces hay que aprender, ¿no? Hay que darse un tiempo, aprender y no corregir, no corregir doblemente, sino aprender, relajarse, que eso va a empezar a bajar en cuanto la insulina haga su efecto, cuando el pico de la comida pues empiece a estar mejor, ¿no? Pero Y es muy así es. importante esto que comentabas ahora, de que estamos viendo lo que antes no veíamos, y eso es importante tenerlo en cuenta, porque hay gente que se agobia mucho. Cuando le pones el sensor, pues a veces vienen y quítame esto, que desde que me has puesto este sensor estoy todas las noches en hipoglucemia. Sí, claro. Ahora las ves, ahora las ves y antes no, entonces vamos a arreglarlas y luego ya hablamos de quitar el sensor si te agobia. Pero estamos, igual que las hiperglucemias, estamos viendo hipoglucemias que no veíamos antes. Entonces, Inadvertidas. pues hay que intentar, pues un poco sin agobiarse, sin un estrés, pues intentar sacarle todo el partido posible, porque yo creo que, vamos, es la herramienta, la monitorización de glucosa para mí ha sido el gran cambio Sí, 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 está en el claro. tratamiento. No le quitemos todo lo bueno que tiene obsesionándonos con ello, sino Eso saquemos es. partido a lo bueno que tiene, aprendamos de ello y cuando tengamos dudas, antes de corregir siempre, para eso está el pinchacito, que es lo que nos recomiendo. Vale, pues yo no sé si quieres añadir algo más, algo que se me haya olvidado preguntarte, algo que quieras tú comentar. Así que se me ocurra ahora, no, darte las gracias por invitarme y enhorabuena por el proyecto, que me parece fantástico. He visto algunos de los vídeos y me parecen muy bonitos, así que yo creo que no, no me queda nada en el tintero. Bueno, pues a mí me queda una pequeña parte que es dedicarte un pequeño párrafo de Los sueños no tienen encima, con todo el cariño.
Espero que te guste y bueno, pues sigue siendo así, transmitiendo toda esa fuerza a los pacientes que seguro que te lo van a agradecer muchísimo y persiguiendo tus sueños. A las personas que sueñan con subir montañas las llaman conquistadores de lo inútil. No me gusta esta expresión. Tampoco he querido jamás conquistar ninguna montaña. Siempre me han conquistado ellas a mí, por su grandeza, fuerza y majestuosidad. Son mágicas, te envuelven, te hacen soñar y sufrir al mismo tiempo. Siempre te enamoran ellas a ti. En ocasiones son inalcanzables sus cimas por condiciones climatológicas, por tu falta de fuerzas o preparación. Cada vez estoy más convencida que son más bellas desde lejos. Me he planteado que quizá no tengamos por qué subirlas, que emergen para que las contemplemos y hacernos saber que están ahí, observándonos con superioridad, que son capaces de hacernos sentir, no siempre sensaciones agradables, pero nadie les puede discutir que en ellas te sientes vivo. Tampoco considero que sea inútil. Sentir la felicidad de alcanzar una cima no es inútil. Disfrutar del recorrido, sendero, ladera de cada piedra, árbol, nevero, ¿eso es inútil? Para mí, la conquista era otra. Era la lucha contra una enfermedad crónica. Una enfermedad que padezco desde los 11 años y que hasta que empecé a subir montañas me había limitado por el simplemente hecho de escuchar en demasiadas ocasiones que no podría. Al final, luchar día a día con una enfermedad crónica se asemeja mucho a escalar montañas. Exige disciplina, motivación, sufrimiento, preparación, formación, fuerza de voluntad, apoyo. Una persona acostumbrada a enfrentarse a retos diarios relacionados con su enfermedad puede desarrollar también una capacidad para solventar los contratiempos en una montaña. Si además ese camino le muestra lugares espectaculares, paisajes hasta el momento inimaginables y la hace sentirse viva, me reafirmo en la idea de que la expresión los conquistadores del inútil no tiene ningún sentido. Qué bonito. Pues para ti, Elsa, y para todo bueno, pues también para Alicia, que tuve la suerte, tu compañera tu endocrina también de Cruces, que he tenido la suerte de poder hablar con ella, no de conocerla en persona, pero me apoyó en un momento familiar pues duro y delicado, así que un abrazo también para ella y para ti, por supuesto, enorme por haber querido compartir tu historia y haberte apuntado al proyecto 111. Muchas gracias a ti, Susana. Un abrazo enorme y nada, la próxima vez lo haremos en euskera entonces, ¿no? Bueno, si esperas unos años. Venga, un abrazo enorme, Elsa. Otro para ti, gracias. Venga, un abrazo, hasta luego.